a todos. Empezamos hoy un programa nuevo dedicado al misterio, a los crímenes, preferentemente algunos de los que tuvieron lugar aquí en Extremadura, en Badajoz, en Cáceres, en nuestra tierra, pero también tocaremos algunos hechos misteriosos y algunos sucesos que tuvieron lugar en otras partes del territorio español. Le hemos dado a este programa el nombre de la puerta falsa. Muchos quizás no sepan qué es exactamente una puerta falsa, pero los hombres del campo, los rústicos labradores, saben perfectamente que la puerta falsa es la puerta discreta que está detrás del corral, del patio, y por el que accedían las caballerías, las mercancías, fardos agrícolas, y todo eso decía que entre por la puerta falsa, no por la puerta principal. Pues la historia, sobre todo cuando se trata de crímenes, de misterios acontecidos en puntos muy concretos de la geografía, tiene también esa tendencia a echarlo todo por la puerta falsa, a pasar como si eso no fuera parte de la historia, y aunque es historia local, lo es también. Por eso, hoy comienza a abrirse la puerta falsa. En este primer programa de la puerta falsa vamos a contarles, vamos a tratar de una forma divulgativa, esperemos que sea amena, un crimen, un suceso acontecido en la ciudad de Mérida en la última década del siglo XIX, de 1890 a 1900, aunque la fecha no está muy concretada porque este es uno de los pocos sucesos que están no muy documentados, pero sí con una tradición oral fuerte y que sabemos que aconteció. Este suceso horrible, triste, la gente de Mérida empezó a llamarlo, y así es conocido, como el crimen del Facioso o el crimen de la Posada del Agua, sucedido en lo que hoy se llama la calle de San Francisco, en Mérida, frente al mercado de Calatrava, de tanta tradición y solera. Pero empecemos. 1890, Mérida tiene un aspecto muy diferente al que tiene hoy. Era más rural, más de pueblo, quizá más triste, pero ese era el pueblo de Mérida en ese momento. Y ahí, en la última década del siglo XIX, tuvo lugar el crimen del Facioso. Mérida, situada en la provincia de Badajoz, a unos 60 kilómetros de la capital, pues en aquella época de la última década del siglo XIX, en 1890, pues tenía lógicamente un aspecto más rústico, más apegado a la tierra, a la vida sencilla, humilde y ordinaria que en la actualidad. Además, todo ello estaba enmarcado en un tiempo en el cual el progreso empezaba a hacer sus pinitos. Empezábamos a despegar, por así decirlo. Y es en esta población tranquila, en este pueblo pacífico, donde va a tener lugar uno de los hechos
más señalados dentro de la historia criminal de España y, como hemos dicho antes, pues uno de los pocos que se han ido perdiendo casi sin datos y llegando hasta nosotros en lo que venimos a decir la tradición oral, de boca a boca. Pero eso sí, tenemos absolutamente la confianza, la certeza de que estos hechos ocurrieron, estos hechos criminales, y alguna reseña histórica sí tenemos, como fue la que dejó el arqueólogo e historiador de la ciudad de Mérida, Sáez de Uruaga, en una publicación de allá de los años 80 o 90, no recuerdo ahora exactamente, que se llama Materiales para la historia de Mérida, pero deja solamente unas líneas. Veamos qué pasó. El Facioso, el crimen del Facioso y también el crimen de la Posada del Agua. Pero vayamos a otro sitio, a otro lugar de la ciudad de Mérida antes de relatarles el suceso. En Mérida hay un lugar muy popular, muy conocido, que se llama La Rambla, con su típica fuente a la cual iban las mujeres, los habitantes de Mérida, a coger el agua en aquellos tiempos en que el suministro no es como el de ahora, sino que había que ir a la fuente con el cántaro, la fuente de la Rambla. Y por allí, en la Rambla, también un lugar conocido como el Rastro, pues existían alguna que otra taberna típica. Decimos típica por llamarlas de alguna manera porque eran realmente tascas, oscuras, tristes, opacas y quizá de condiciones higiénicas no muy buenas. Pues bien, imaginemos una noche a la luz de unas simples velas o candiles, una de estas tascas, de estas tabernas. Al fondo, una pequeña barra con un tabernero donde se sirve lo básico: vino, blanco o tinto, algunos licores, el aguardiente, porque muchos trabajadores de Mérida iban al aguardiente por las mañanas a trabajar, pero ahora es por la noche. Y esta taberna tiene un sótano. Y en ese sótano pues se reúnen las gentes a lo mejor para echar una partida o simplemente para tomarse unos chatos de vino. Pero esta noche, en un apartado rincón, en una de las mesas más oscuras y sombrías del local, hay 2 o 3 personas que hablan, cuchichean en voz baja, y alguien más que oye, que escucha. Y hasta ahí ese detalle, porque ahora nos vamos a otro escenario de la ciudad de Mérida, la que hoy llamamos la calle de San Francisco, donde se encontraba el antiguo mercado de Calatrava, de mucha solera y de mucha tradición en la ciudad. La calle de San Francisco no es una calle muy larga. Va exactamente desde la conocidísima y principal arteria de Mérida, que es la calle Santa Eulalia, hasta una esquina muy típica en la que años después se estableció un bar, una especie de cantinita pequeña pero muy alegre y muy visitada, que fue el popular bar del Antillano, que ha permanecido hasta hace muy poco tiempo. Es una de los establecimientos de Mérida que han venido de generación en generación. Pues esa era la calle de San Francisco.
y en el segundo o en el tercer número existía una casa grande, espaciosa, con un gran patio, que se convirtió en posada, la llamada Posada del Agua. Al lado de la Posada del Agua y perteneciendo al mismo edificio, pues había otra puerta más pequeñita, que también tenía otra que daba al patio de la posada. Conforme se entra en la posada, que lamentablemente ya no existe, a mano izquierda. Y por esa puerta se llegaba a una escalera, al arranque de una escalera de escalones de pizarra, de peldaños de pizarra, que llevaban directamente al primer piso, donde había una vivienda, que es la que nos ocupa. La Posada del Agua fue muy conocida y duró bastante tiempo. En los 50, desde principios del siglo XX hasta los 50, todavía estaba la posada y duró algunos años más. Pero ¿quién habitaba en esta casa, en el primer piso de la Posada del Agua? Apareció por Mérida una familia, el padre, la madre y una hija. Y un detalle muy peculiar: venían acompañados de una criada. En una época en la cual los recursos eran escasos, venir con criada o tener una asistente a la familia era un lujo realmente exclusivo de las grandes familias, de las personas pudientes, pero así era. Apareció esta familia y se instaló en esta casa. A él, al padre, le empezaron a conocer como el Facioso. Facioso. ¿Qué significa esta palabra? Es un mote, es un apodo, cosa que en los pueblos es muy corriente poner apodos. Pero no nos ha trascendido su nombre, sí su apodo, el Facioso, que tenía una justificación pues bastante lógica, y era porque había participado probablemente en la última guerra carlista que hubo en España entre los partidarios de don Carlos VII contra la implantación del rey Amadeo de Saboya. Hemos de decir que las guerras carlistas pues en España fueron 3, y se dividían, esta resistencia, estos grupos se dividían en facciones. Facción es pertenecer a un bando, aunque últimamente también se le ha dado otro significado, como el rebelde que se levanta contra el sistema establecido, pero facioso, ser facioso era haber combatido en una guerra carlista y en algunos de los bandos, que estaban todos perfectamente delimitados. Por eso, en Mérida empieza a correr el rumor de que el Facioso tiene dinero, no trabaja, vive aparentemente de sus rentas y tiene un buen pasar, y además la familia es de un acendrado sentimiento religioso. Es más, el mismo Sáez de Buruaga, en la obra que hemos citado anteriormente, Materiales para la Historia de Mérida, le cita en su breve comentario como un aventurero honrado, por lo cual no se le suponía ningún pasado delictivo, ni oscuro, ni nada
que pudiese ser sospechoso de algo. Era un aventurero honrado que había luchado y se había retirado igual a Mérida, igual que los soldados romanos se retiraban en su condición de méritos a Emérita Augusta. Así estaban las cosas y volvemos a la taberna del Rastro. ¿Qué se fraguó en la taberna entre aquellos 2 o 3 individuos que hablaban y que cuchicheaban? Pues probablemente allí lo que se discutía era la organización de un robo precisamente en la casa del Facioso. Pero ante todo tendremos que decir que el robo fue chapucero, o por lo menos el plan que tenían, porque iban a aprovechar una hora en que se sabía que ningún miembro de la familia habitaba la casa. Y esa hora era exactamente cuando por la mañana temprano acudían a la iglesia cercana a misa, todos, en comitiva, el padre, la madre, la hija y la sirvienta. Pero por muy temprano que fuera la misa, estaba prácticamente la ciudad despertando, con lo cual cometer un delito a esa hora pues era cuando menos bastante arriesgado, pero aún así decidieron hacerlo. Y se fraguó en la taberna del Rastro, fijaron el día y, presuponiendo que la familia está ya en misa o camino de ella y que tienen un tiempo para cometer el robo, los criminales acceden por la puerta de la calle al piso superior, fuerzan la entrada y comienzan con el robo, a desvalijar, a revolverlo todo, y aquí es donde el robo se tuerce, pero se tuerce de una manera espantosa por decisión de los propios criminales. Sin saber por qué, apenas comenzada la misa, el Facioso, su mujer y la hija regresan a casa. La criada o se demora un poco más en la iglesia o viene detrás, pero el caso es que no entran juntos. Cuando suben a la casa, lógicamente de ver las puertas forzadas y se encuentran a los criminales, porque tuvieron que ser más de uno. Aunque como no tenemos el protocolo de juicios, detenciones, etcétera, pues no podemos saberlo con seguridad. Pero suponemos que fue más de uno por la brutalidad con la que se desarrolló el hecho. A puñaladas matan al Facioso, después a su mujer y por último degollamiento de la hija. Ya tienen 3 cadáveres sobre las losas de pizarra de la casa del Facioso. Van a huir con el botín, pero en ese momento se encuentran con la criada, con la sirvienta que volvía, y la tropiezan justamente en el medio de la escalera, y sin mediar palabra la acuchillan y la dejan tirada allí, desangrándose, muerta. Una verdadera masacre. El valor del botín, pues realmente no se sabe. Pudo ser sustancioso, pudo no serlo, guardaba alhajas y objetos de valor el Facioso en su casa, tampoco lo sabemos. Lo único que sabemos con certeza que son 4 cuerpos muertos a puñaladas. El suceso conmueve a Mérida. Imaginaos un pueblo en esa época tranquilo, como decíamos antes, que empezaba a ser próspero y se encuentra con este hecho lamentable, espantoso, que dio a la publicidad como el crimen del Facioso o de la Posada del Agua. La policía investiga, hace su trabajo, pero realmente lo va a tener fácil. Lo va a tener fácil porque en esa
taberna mugrienta y oscura donde se fraguó este plan, por llamarlo de alguna manera, porque no tenía ni pies ni cabezas, tenía muchos riesgos de salir mal, hablando desde el punto de vista de los criminales, ¿no? Había sido escuchado, como decíamos antes, había algunos que hablaban y otros en una mesa cercana escuchaban. Y lo oyeron todo. Y ese testimonio fue vital, fue imprescindible para identificar y detener a los criminales. Ahora, al hilo de este relato, se me ocurre una cosa realmente significativa, y es que estas personas que lo escucharon, ¿por qué no lo denunciaron antes? Si además debían ser personas conocidas en el ámbito de la Mérida familiar y pequeña, pues no lo hicieron, o no pudieron, o no les dio tiempo. Pero el caso es que el crimen se consumó. No creemos que fuera un crimen organizado con el ánimo de matar, de exterminar fríamente a una familia. Pero sí que quienes lo cometieron no tuvieron ningún reparo y seguramente sus historiales serían de carrera, de premio, porque esa masacre en una familia decente no tenía explicación ninguna. No había ninguna conexión. Simplemente fueron a robar, no sabemos qué se llevaron, pero los cadáveres quedaron. Y el crimen, que probablemente esté consignado en algún protocolo de algún viejo archivo que no hemos podido encontrar, quedó simplemente en la tradición oral, de boca a boca, y se fue manteniendo hasta que por la lógica inevitable de los años la memoria del suceso se pierde. Pero todavía hay un detalle significativo que quiero contarles. Vamos a ver. Decimos que en los años 50, principio de los años 50, 53 o 54, todavía la Posada del Agua estaba a pleno rendimiento. La posadera se sentaba en la puerta de la posada con un braserillo para vigilar a quienes entraban y salían. Imaginaos que ya ha transcurrido el tiempo desde 1890 hasta 1954. La posadera llevaba su negocio. Había un gran patio donde estaban las caballerizas, arriba había habitaciones para que los arrieros pudieran descansar, y frente el bullicioso mercado de Calatrava, el pulmón, el corazón de Mérida, con sus puestos y sus empleadas uniformadas de bata blanca, yo las recuerdo así, y la posada con sus empleados, con la familia, y cuando fregaban la escalera donde la criada quedó muerta en un charco de sangre, la mancha de la sangre, mientras la baldosa de pizarra estaba húmeda, afloraba. Se veía como un recuerdo siniestro y macabro de aquel hecho que acobardó, ¿no?, o metió el miedo en el cuerpo a las gentes de Mérida en una lejana década ya, la del 90 del siglo XIX. Y hasta aquí les hemos relatado, lo hemos querido hacer de una forma gráfica para no hacerlo aburrido, el crimen del Facioso o el de la Posada del Agua, como se le conocía en Mérida. Y por hoy, hasta el próximo capítulo, cerramos La Puerta Falsa.